nada, antes de comenzar, dar las gracias un poco a la organización del Digital Summit por contar conmigo un año más y por contar con Zona Movilidad como media partner, así que muchas gracias. Venimos de escuchar a don Antonio, la verdad es que muy interesante hablar sobre competitividad, sobre crecimiento, sobre un poco la transformación empresarial que estamos viviendo, gracias en parte a tecnologías como la que vamos a hablar hoy aquí. Y precisamente esta tecnología, la inteligencia artificial, se ha convertido en uno de los factores que más puede influir un poco en las empresas, en la sociedad, en el día a día de todas las personas. Yo creo que eso es una lección que nos llevamos desde la jornada de ayer y de la jornada de hoy, que vamos a seguir hablando. Y simplemente por dar alguna pincelada de alguna cifra, decía Goldman Sachs en uno de sus últimos informes, mencionaba que la inteligencia artificial generativa podría incrementar el PIB mundial en cerca de un 7% durante la próxima década. No es nada. PwC elevaba y daba ya datos un poco más concretos hasta los 15,7 billones de dólares en la economía global para 2030 y McKinsey estimaba que la IA podría aportar entre 2,6 y 4,4 billones de dólares anuales en productividad. Creo que las cifras son bastante claras, pero bueno, más allá de los datos, creo que hay muchas preguntas que están aún por resolver, que es un poco la idea de lo que vamos a tratar hoy aquí. Yo os dejo las preguntas, vosotros que sois los que sabéis del tema, os dejo que deis un poquito de luz sobre este asunto. Entonces, bueno, durante los últimos meses sí que es verdad que hemos hablado mucho de cómo está evolucionando esta tecnología. Hemos pasado de una inteligencia artificial que se podía tratar un poco como una tecnología un poco más emergente, pero que ahora ya empezamos a ver un poco cómo se está materializando y cómo está bajando un poco a las empresas, a las instituciones, incluso en alguna administración pública, que aunque vaya un poco más rezagada, sí que es verdad que están llegando. Entonces, quería empezar un poco por ti, por Mateo. ¿Cómo crees? No sé dónde te tengo, aquí. Mateo. Aquí. Digo, ¿dónde están? No sé cómo crees que ha cambiado un poco en los dos últimos años, cómo crees que se ha producido esta evolución un poco de pasar de los laboratorios a ya a los comités de dirección. Buenos días. A mi juicio, hay tres factores fundamentales que han hecho este cambio. Y el primero es la capacidad de los modelos de lenguaje para resolver problemas reales. O sea, a mí me gusta mucho una de las métricas, que seguramente la conozcan, que es Meter, que lo que compara es la resolución de problemas que hace la inteligencia artificial comparado con el tiempo que le toma a un experto, a una persona, para hacer esa misma tarea. Y esta métrica la medíamos en minutos, en 2022. 5 minutos, no sé, yo tengo las 4 cosas que tengo en la nevera y la inteligencia artificial me decía que podía cenar esa noche. Pero es que ahora la medimos en horas, 16 horas. Es decir, la inteligencia artificial es capaz de plantear el problema, describirlo perfectamente en pequeñas tareas, acotarlo, hacerlo, testearlo y productivizarlo. Es que claro, es que eso se cae por su propio peso. Lo segundo es el coste. Vamos a ver, son 16 horas de trabajo de una persona. Esa persona, si trabaja las 8 horas del día, son 2 días. Pero es que la IA, si comparásemos 1 a 1, tardaría 16 horas. Pero es que encima, eso no es comparable. La IA va más rápido todavía. Y solo cuesta 200 € al mes una suscripción de Codex. Y tercero, es la accesibilidad. Quiero decir, la revolución industrial necesitaba una máquina de vapor. Necesitaba colocar hierros por medio planeta para tener un tren. Esto es, pruébalo 5 minutos. Y cuando vuelves al despacho de esa persona, tiene la mandíbula desencajada. Entonces, esa conjunción de 3 cosas es la que nos ha llevado de los laboratorios a los comités de empresa. Seguimos contigo, Matilde, un poco viéndolo más desde el punto de vista más académico. No sé si hay algún riesgo en concreto que tú creas que te puede preocupar un poco más y también, yendo un poco más allá, ¿cuál crees que es un riesgo del que se habla pero que se está exagerando un poco más? Sí, a mi juicio hay un riesgo académico muy fuerte. El hecho de que, bueno, hay que entender bien en qué cosas la inteligencia artificial es buena y en qué cosas no lo es tanto. Eso es lo primero. La inteligencia artificial es buena para resolver problemas en los que tiene todos los datos disponibles, aunque estos sean millones. Es buena entonces deduciendo e induciendo. Pero no es tan buena cuando se trata de problemas de abducción. Es decir, problemas en los que faltan datos y necesitamos realizar hipótesis. Ahí, incluso cuando hacemos que una inteligencia artificial trate de darnos una respuesta, le damos un nombre. Alucinación, cuando fracasa. Ahí es donde está la persona. Y yo veo un riesgo claro en que la inteligencia artificial se está utilizando mucho en las universidades, en las escuelas, de una manera en la que es muy humana, porque nuestro cerebro funciona intentando maximizar la recompensa y minimizando el esfuerzo. Hacen lo mismo los estudiantes.
pero minimizando su esfuerzo en el instituto o en la universidad, están minimizando su capacidad de aprender a aprender. Estamos minimizando la capacidad de que las personas sean capaces de hacer hipótesis correctas para un mundo en el que ya los datos los va a manejar una máquina. Entonces, para mí ese es un riesgo muy grande. Yo quizá pueda haber un poco más de, digamos, de exageración con la parte del consumo eléctrico de la inteligencia artificial. Y aludiendo a la misma métrica que he dicho antes, o sea, el consumo eléctrico se está elevando muchísimo, pero si miramos el consumo por unidad de inteligencia que está otorgándonos la inteligencia artificial, se está hundiendo. O sea, los modelos actuales consumen la misma electricidad que los de hace 2 años, pero son mucho más listos. Es como una caloría gastada en un primate o una caloría gastada en un ser humano. Es decir, están hundiéndose esos costes en realidad. Genial. Vamos un poquito justos de tiempo, así que os voy a pedir que sea Mateo ya por concluir contigo. Si tienes que elegir una sola habilidad para que empecemos a desarrollar y empecemos a trabajar de aquí a los próximos 10 años, ya con esto terminamos, ¿cuál crees que sería? Sí, o sea, creo que estamos en un tiempo de máxima incertidumbre. Entonces, necesitamos habilidades que sepamos que más o menos van a ser constantes, porque nadie sabe cómo va a cambiar el panorama en 5 años con la inteligencia artificial. Entonces, para mí, esto ya está cambiando el paradigma entre los especialistas, ya no es el tiempo de los especialistas, y es el tiempo de los generalistas. Personas que no solamente tienen en su bagaje un core, unos estudios fundamentales, como pueden ser matemáticas, empresariales, cualquier cosa, pero yo en una entrevista de trabajo preguntaría, además, ¿qué más te interesa? ¿Ayudas con la contabilidad en el negocio familiar? ¿Te interesa la oratoria? ¿Hablas en público en un mundo en el que además ahora el texto escrito, todo el mundo escribe pero prácticamente nadie lee? Ese tipo de habilidades son, en mi opinión, las fundamentales. Aunque, por supuesto, sin olvidar, la primera pregunta que le haría es, ¿sabes utilizar la inteligencia artificial bien? No solamente ChatGPT y preguntarle 4 cosas. ¿Te has aprendido de memoria la documentación de Codex o de Cloud Code? ¿Sabrías decirme lo que es un servidor MCP? Y esto se lo preguntaría también a alguien de marketing, en el sentido de que la revolución es tan transversal que esas, para mí, son las habilidades que una persona necesita para volverse compatible con el mundo que se nos avecina. Genial, pues nada, por concluir, está claro que tenemos muchos deberes encima de la mesa, que la inteligencia artificial es una herramienta maravillosa y que está aquí para quedarse y que vamos a seguir hablando mucho de ella, así que nada, no olvidemos que las personas es el centro de todo ello, que es lo más importante, yo creo, así que nada, muchas gracias a todos y gracias a Digitales.